Saludos cordiales a todos los oyentes. Sean ustedes bienvenidos a este podcast junto a mis compañeros Julián Drango, Fernando Granillo y mi persona, Marjorie Cachipuento. En esta ocasión hablaremos sobre las revoluciones que tuvo el Ecuador, en las cuales tenemos la Revolución Juliana, la Revolución de Quito y la Revolución Liberal. Bueno, en la Revolución Juliana, este fue un movimiento cívico-militar que se dio el 9 de julio de 1925, liderado por la Liga Militar, la cual destituyó al presidente Gonzalo Córdoba. En esta liga hubo una extensión de 6 años, propiamente hasta el año 1931. La revolución estuvo respaldada por el sector popular y obrero, periódicos importantes como El Comercio, el Partido Socialista. Y durante este periodo se reformaron las finanzas públicas, implantación de la cédula de identidad ciudadana, descanso dominical obligatorio, regulación de los alquileres de viviendas, aumento de impuesto de las herencias y se creó tribunales populares para agilitar la administración de la justicia. También se llevó a cabo una reforma educativa. Se instauraron el Ministerio de Instrucción Pública, Bellas Artes y Teatros que constaban de 3 secciones: instrucción primaria, de edificación y estadísticas escolares, de universidades, colegios, observatorios astronómicos y bibliotecas nacionales y de las Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música, Escuela de Artes y Oficios e instituciones normales. El 1 de abril de 1926, el ejército dispuso el cese de la Junta y nombró presidente provisional a Isidro Ayora, quien aceptó bajo la condición de que los militares no intervinieran en su gobierno. Bueno, también hablaremos sobre la Revolución de Quito. Esta revolución se dio durante 4 años, entre los años 1808 a 1812. La Revolución de Quito no fue un movimiento por la independencia. Lejos de ello, se trató de una reacción local ante la crisis de la monarquía. Los notables criollos fueron los usufructuarios de la libertad. Claro, y los protagonistas del proceso fueron los poderosos latifundistas, cuyo manejo político de la burocracia española era un impedimento. Una vez instalados en el mando, suprimieron las contribuciones de los blancos manteniendo las de los indios e hicieron desaparecer las constancias de las cuantiosas deudas que habían contraído en la corona por la compra de tierra. El pueblo de Quito vio afectados sus intereses por las medidas tomadas por el gobierno colonial. Esta revolución fue un proceso de transformación política y económica dentro de la República del Ecuador, que estalló del 5 de julio de 1895 en la ciudad de Santiago de Guayaquil. Los sectores sociales que más intervinieron fueron los campesinados costeños, movilizados en las montoneras, los artesanos especialmente del puerto principal, y la intelectualidad liberal de los sectores medios, que eran la divulgadora de las ideas radicales. Esta revolución estuvo determinada por los intereses de la burguesía, que ni pudo desmontar la estructura latifundista de la sierra, ni abolir el poder regional terrateniente. Por lo tanto, el latifundismo cerró filas alrededor de la Iglesia Católica. De este modo, el conflicto político se dio entre el Estado liberal, que expresaba los intereses de la burguesía y consolidaba el poder gracias al soporte del ejército y grupos medios de la Iglesia Católica, dirigida por el clero, y la vieja aristocracia, respaldada por sectores artesanales organizados. El general Eloy Alfaro se había vuelto una figura legendaria del movimiento radical, combatió por años en el campo y en la prensa contra el régimen. Como tal, dirigió la campaña militar triunfantemente que instauró el liberalismo en el poder. Conforme las iniciales reformas fueron implantadas, los conflictos con la Iglesia arreciaron. Las conspiraciones conservadoras mantuvo en alerta al gobierno, empeñado en fundar centros de educación laicas y construir el ferrocarril. En efecto, la caída y muerte de Alfaro fue parte de un plan de los sectores oligárquicos por frenar su impulso. Alfaro volvió al Ecuador intentando ejercer el arbitraje en una nueva revuelta de los radicales,
tomado preso luego de una derrota militar, se lo condujo a Quito junto con varios tenientes. En enero de 1912 fueron bárbaramente asesinados y sus cadáveres incinerados por las turbas, agitadas por una oscura alianza de adversarios liberales y derechistas furibundos. Y bueno, de parte de mis compañeros y mío, les agradezco su amable atención. Espero que les sirva estos pequeños conocimientos que les acabamos de brindar. Muchas gracias.